Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien, que estés teniendo un excelente día. Hoy vamos a tener nuestra siguiente lección y el título de nuestra clase de hoy es La Biblia, la autoridad sin errores. Quiero iniciar esta lección leyendo un versículo que está en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, y dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios trajo revelación infalible a través de hombres falibles por un periodo de aproximadamente 1600 años. El Espíritu Santo fue el autor divino que hizo que estos hombres recibieran esta inspiración. Alrededor de 40 hombres fueron los que Dios estuvo usando durante este lapso de tiempo para escribir las palabras de las Santas Escrituras. En la siguiente lección veremos de dónde y en qué es que tenemos esta certeza de que la Biblia es la palabra de Dios e es infalible. Como hijos de Dios debemos de tener una visión correcta acerca de las Escrituras. No es que las Escrituras se conviertan en Dios si nosotros las ponemos en práctica o no. Las Escrituras ya son la palabra de Dios. Como hijos de Dios, pues nosotros, ¿verdad? Tendremos que tener el cuidado y la disciplina para estudiarlas y para que sean parte de nuestra vida en cada actividad que nosotros estemos realizando. Cristo nos ha dado ejemplos y esperanza si decidimos creer en esta palabra o si decidimos no seguirla. Podemos ver que si aplicamos las Escrituras en nuestras vidas, estaremos firmes y estaremos fuertes, según la Escritura que está en Mateo 7, 24, 25, es cuando habla acerca del hombre prudente que fundó su vida sobre la roca. Estas Escrituras, la Biblia, nos hacen confiar completamente en que pueden ser usadas por Dios para nuestras vidas a fin de que seamos perfeccionados para Cristo. Entonces, según el versículo que nosotros leímos al principio, vamos a responder la pregunta más obvia a lo mejor para entender que la Biblia es la autoridad de Dios. Y la pregunta es, ¿a través de quién la Biblia fue dada a nosotros? Y bueno, pues lo que leímos en 2 de Timoteo es que la Biblia fue dada por Dios mismo. Fue escrito por hombres de Dios, movidos o guiados por el Espíritu Santo, a fin de que pudieran ser pues plasmadas, ¿verdad? Todas estas palabras de Dios, y ahora esto es lo que se convirtió en la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, ¿para qué sirve la palabra de Dios? ¿Por qué necesitamos la palabra de Dios? Ahí mismo en 2 de Timoteo nos dice que es para enseñar, es para reprender, es para corregir e instruir en justicia, para que tengamos la posibilidad de pues hacer todas estas buenas obras, ¿no? Que el Señor ha preparado para nosotros, para que nosotros andemos. Entonces, teniendo esto en base, sabiendo que pues la Biblia ha sido inspirada por Dios y que tiene una utilidad, la Biblia, si tú la tienes ahí a la mano, tu Biblia personal, puedes fijarte en el inicio que la Biblia tiene dos partes, ¿no? O sea, en los índices de las Biblias tienen estas dos partes. Se compone la Biblia de dos. Una es el Nuevo Testamento y otra es el Antiguo Testamento. Ahora, el Antiguo Testamento pues fue un pacto, ¿verdad?, que Dios hizo y fue una promesa que Dios le dio a Abraham. El Nuevo Testamento es un pacto que viene siendo pues plasmado y aún pues sellado con la sangre de Cristo Jesús. Entonces, esta es la Biblia, es digamos lo más general que nosotros debemos saber entender, que ha sido inspirada por Dios, y que tiene una utilidad y que, bueno, pues se divide en dos partes y cada parte pues conlleva un área o un aspecto del pacto que Dios estaba haciendo con la humanidad. Ahora quiero que vayamos a leer, por favor, Romanos 15:4.
Dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. También vamos a ver el versículo de 1 de Corintios 10:11, que dice, todas estas cosas les acontecerán como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, que vivimos en estos tiempos finales. Entonces, ya vimos para qué la Biblia fue escrita, pero ahora vamos a ver por qué la Biblia ha sido escrita. Pues bueno, aquí dice que es para enseñarnos, que es para darnos libertad y que también es para consolarnos, ¿ok? Entonces, para esto, esta es la razón por la que las Escrituras fueron escritas. Y dice, me encanta el versículo de 1 de Corintios 10:11, dice, para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. La palabra de Dios es eterna, porque nuestro Dios es eterno. Entonces, no importa las circunstancias por las que estuvieron pasando las personas que fueron a lo mejor las primeras emisarias y las primeras receptoras de esta escritura en 1 de Corintios, fue una palabra útil para su tiempo, pero aún nosotros, ¿verdad? No sé en qué ciudad vivas, no sé cuál sea tu entorno, cuál es el contexto en el que te desarrolles, pero sin lugar a duda estamos viviendo pues tiempos finales, ¿no? Y para esto también es útil la palabra de Dios. Dice que es para traernos esperanza. Ahora, ¿cómo es que la palabra de Dios o las Escrituras aplican a nosotros los que somos creyentes? Pues bueno, hay una escritura que puedes leer más adelante, que está en 1 de Pedro 1, 20, 21, y dice que aplica como una guía que nos instruyó y que nos enseña para seguir en el camino de la rectitud. Asimismo, para darnos firmeza en nuestra casa espiritual y en nuestra casa física. Entonces, la palabra de Dios aplica a cada área de nuestras vidas. Aplica, para las áreas físicas de nuestras vidas, aplica para las áreas emocionales de nuestra vida y obviamente aplica para nuestra vida espiritual. Entonces, la Biblia tiene que estar impactando cada área de nuestras vidas. Por eso necesitamos meternos a la palabra de Dios, por eso necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a través de nuestra lectura bíblica, porque es lo que Él desea. Él anhela guiarnos. Ahora, ¿cómo puede ayudarnos esto a confiar más en la Biblia? ¿No? ¿Cómo podemos nosotros como creyentes tener una certeza acerca de que este libro tiene la verdad de Dios, de que este libro tiene el corazón de Dios, de que este libro puede hablarnos? ¿Cómo podemos tener más confianza en la Biblia? Pues simplemente porque tenemos la seguridad de que fue inspirada por el Espíritu Santo y porque Él no se equivoca. Esta es nuestra confianza, que el Espíritu Santo dio esta revelación a estos hombres, que fue escrita, que ahora nosotros podemos tenerla y que es guiada por Él. Entonces, teniendo esta conciencia de que Dios es un Dios infalible, que es un Dios perfecto, podemos confiar en que cada palabra que está escrita en este libro es verdadera, porque es a través de su Espíritu Santo que nosotros podemos saberlo. Y recuerda, el Espíritu Santo de Dios mora dentro de ti. Entonces el mismo Espíritu da testimonio. Entonces, si tienes alguna duda o si estás batallando a lo mejor en esta área de creer si la palabra de Dios es o no es, yo solo te invito a que ores, que pidas al Espíritu Santo que te ayude, que pidas al Espíritu Santo que te traiga revelación. Dice la palabra que el Espíritu de Dios nos guía a toda la verdad. Entonces necesitamos al Espíritu de Dios ministrando en nuestras vidas, estando presente en nuestros corazones para que podamos leer la palabra de Dios con entendimiento y podamos ver la veracidad de Dios escrita y plasmada en cada página. Ahora, volvamos un poquito de nuevo al principio, a 2 de Timoteo 3, 16, 17. Hay por lo menos 4 maneras en que las escrituras son provechosas para nosotros. Vamos a enlistarlas y a describirlas, y esto se te anima mucho a que lo hagas en tus propias palabras. Entonces, vuelve a leer este versículo en 2 de Timoteo y bueno, vamos a ver cuáles son las 4 maneras. Yo te voy a dar un ejemplo, pero obviamente con tus propias palabras tú puedes describirlo para que tengas un mejor entendimiento. La primera es
que nos enseña a vivir una vida de rectitud. ¿Ok? La segunda es que nos redarguye. Esto es una autoafirmación en nuestras creencias. Redarguye, ¿sí? Quiere decir que trae una conciencia a nosotros mismos sobre las cosas que nosotros estamos creyendo, ¿ok? Ahora, esto puede ser a lo mejor en corrección en algunos detalles de nuestras doctrinas, puede ser una corrección en el área del redargüimiento, puede ser alguna afinación o que a lo mejor Dios te muestre cosas que tú ya estás creyendo, pero que a lo mejor no habías entendido cómo nombrarlas. Entonces, parte de redarguir esta obra que hace la palabra de Dios es también eso, traer una afirmación a nuestras creencias y a lo que nosotros entendemos. También otra manera en la que las escrituras son provechosas es porque nos corrige, ¿ok? Nos corrige cuando estamos mal en algo que no agrada a Dios. Nos corrige en cosas que no sabemos, ¿ok? Si de repente, no sé, a lo mejor en tu caminar con Dios puedes estar recordando en este momento que tú viviste de cierta manera o hacías cosas de cierta manera, a lo mejor llevabas tu negocio de cierta manera y a lo mejor llegaste al evangelio y lo seguías haciendo, ¿no? Pero llega un punto en el que cuando tú empiezas a querer conocer a Dios, en el que tú empiezas a querer estudiar la palabra de Dios, llega un momento en el que cosas que estabas muy acostumbrada a hacer, traen a lo mejor algo pesado al corazón y te das cuenta que a lo mejor estabas haciendo algo que no era agradable delante del Señor. Esa es la obra de la corrección de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y si tú estás pensando en este momento en alguna situación así, quiero que recuerdes que si hubo alguna persona que estuvo involucrada en eso o fuiste solamente tú y tu tiempo con Dios. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos muestra cosas que están en nosotros que no agradan a Dios, pero no trae vergüenza. Trae una libertad y trae este poder para acercarnos a Dios con un corazón dócil y poder arrepentirnos. Entonces la palabra de Dios nos corrige. Otra cosa que Dios hace o que las escrituras nos traen provecho en nuestras vidas es que nos instruyen. Nos instruyen. Nos dice cuál es la manera correcta para hacer las cosas. Nos perfecciona para que seamos como Jesucristo. Esa es otra cosa provechosa que hacen las escrituras. Y también nos prepara para toda buena obra. ¿Cómo vamos a saber qué es lo que agrada a Dios? ¿Cómo vamos a saber qué tipo de cosas son las que Dios espera de nosotros? ¿Cómo vamos a saber si estamos siendo instruidos en los caminos de Dios, en las maneras de Dios? A través de la revelación de la palabra de Dios. Entonces, te animo mucho a que estudies la palabra de Dios, a que pongas cada palabra con atención, siendo observada, siendo analizada, y vas a ver que el Señor va a empezar a mostrarte, o el Señor te va a recordar cosas, o aún el Señor va a traer una clarificación sobre cosas que inclusive nosotros podemos pensar que ya sabemos o que ya conocemos. Ahora, podemos ver y entender que la revelación de Dios es constante y es progresiva para el hombre. ¿Pero qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto de que la revelación de Dios puede ser progresiva en nuestras vidas? Te invito a leer Hebreos 10:1 y dice: la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y ahora también vamos a leer Isaías 28 del 9 al 10 y dice: ¿a quién se habrá de instruir? ¿A quién se hará entender la doctrina? ¿A los destetados? ¿A los recién destetados? ¿Por qué mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá? ¿De qué está hablando esas escrituras? Bueno, podemos entender que la Biblia está viva y que se puede aplicar perfectamente a cada día que nosotros vivimos. Es constante la revelación de Dios porque siempre hay algo que la Biblia nos va a enseñar, y aunque no cambia, aunque se mantiene con las mismas verdades de Dios, aunque es la misma palabra que fue escrita hace tantos años, podemos ver que es viva porque nos hace una
una revelación sobre cosas actuales, porque todavía nos habla el día de hoy, a pesar de que podamos tener diferentes contextos, insisto, aunque podamos estar viviendo diferentes situaciones, un mismo versículo puede hablarnos a diferentes personas con diferentes necesidades. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está viva y es constante en nuestras vidas, al fin de hacernos crecer progresivamente en nuestra fe. Entonces, nunca cambia. Siempre será lo mismo, así como Dios es el mismo. Y es progresiva porque mientras yo siga siendo fiel y yo siga obedeciendo la palabra, voy a ir cambiando, voy a ir madurando, poco a poco, un poco aquí, un poco allá, poco a poco. Y esto va a continuar hasta que Cristo regrese. Debemos mostrar frutos de crecimiento espiritual a fin de ser más como Cristo. Entonces, esta es la verdad de que la Biblia es autoridad sin errores. Fue inspirada por Dios, tiene una utilidad, tiene un porqué, tiene un para qué y tiene maneras específicas en las que sirve como una influencia en nuestras vidas. Así que yo te animo a que ahora que sabemos esto y que podemos tener un entendimiento, que busques al Señor, que leas las Escrituras y que esperes que Dios hable, que esperes a que Dios responda, que esperes a que Dios se manifieste, porque es parte del uso de las Escrituras guiarnos. Así que espero que tengas un excelente día, que esta lección haya sido de bendición para ti y pues a seguir avanzando, que Dios tiene muchas cosas que hacer en nosotros.